Un libro es uno de los objetos más mágicos que el ser humano haya creado jamás. En él, una mente penetra en la nuestra a través del tiempo y del espacio. Pónganse cómodos y acompáñenme, soñadores y soñadoras. Dejemos que los mitos de Lovecraft exploren los más oscuros rincones de nuestro ser. Una semblanza del Dr. Johnson. La semblanza, aunque resulte plumbea o deslibanada, es un homenaje que suele tributarse a los muy viejos por lo general. Y desde luego, gracias a esas rememoraciones se transmiten muchas veces a la posteridad sucesos poco conocidos y pequeñas anécdotas de la historia de los grandes personajes. Aunque muchos de mis lectores han notado a veces una especie de flujo antiguo en mi estilo, me gustaba hacerme pasar por joven entre los miembros de esta generación, así que cultivaba el fingimiento de que había nacido en 1890, en América. Ahora, sin embargo, he decidido librarme del peso de un secreto que he guardado hasta aquí por temor a no ser creído, y hacer pública la verdad sobre mis muchos años, a fin de saciar la sed de información veraz sobre una época con cuyos personajes famosos he gozado de cierta familiaridad. Sépase, pues, que nací en la heredad familiar de Devonshire, el 10º día del mes de agosto de 1690, o, según el nuevo estilo gregoriano de cómputo, el 20 de agosto, por lo que tengo ahora 228 años. Llegado a Londres a edad temprana, conocí de niño a muchas celebridades del tiempo del rey Guillermo, incluido al llorado señor Dryden, quien se sentó muchas veces junto a las mesas del café de Wills. Más tarde tuve trato frecuente con el señor Addison y el señor Swift, y tuve más amistad incluso con el señor Pope, al que traté y admiré hasta el día de su muerte. Pero, puesto que es de mi más reciente colega, el difunto Dr. Johnson, de quien quiero escribir, obviaré mi juventud en esta ocasión. La primera vez que tuve conocimiento del doctor fue en mayo de 1738, aunque no fue en ese año cuando le conocí personalmente. El señor Pope había concluido el epílogo a sus sátiras, obra que empieza: no serán impresas 2 veces en un mismo año, y había dado los pasos necesarios para su publicación. El mismo día en que salió a la luz se publicó también una sátira a imitación de Juvenal titulada London, del entonces desconocido Johnson, y causó tal asombro en la ciudad que muchos caballeros de gusto aseguraron que era obra de un poeta más grande que Pope. A pesar de lo que algunos detractores han dicho sobre celos mezquinos del señor Pope, este dedicó no pocos elogios a los versos de su nuevo rival, y cuando se enteró por el señor Richardson de quién era el poeta, me dijo que el señor Johnson no tardará en ser de Terré. No conocí en persona al doctor hasta 1763, en que fui presentado a él en la taberna de Mitre por el señor James Boswell, joven escocés de excelente familia y amplia erudición, pero de escaso ingenio, cuyas efusiones métricas le había revisado yo varias veces. El Dr. Johnson, tal como yo le conocí, era un hombre grueso, barrigón, muy mal vestido y de aspecto descuidado.
Le recuerdo con una peluca redonda sin teñir ni empolvar, y demasiado pequeña para su cabeza. Sus ropas eran de un marrón herrumbroso, muy arrugadas, a las que les faltaba más de un botón. La cara demasiado gruesa para ser agraciada. La tenía desfigurada por efecto de alguna afección escrofulosa, y hacía continuamente un movimiento con la cabeza como por algún tic convulsivo. En realidad, yo sabía de esa dolencia desde antes. Había oído hablar de ella al señor Pope, quien se había tomado el trabajo de hacer particulares averiguaciones. Dado que yo tenía 73 años y era 19 mayor que el Dr. Johnson, digo doctor aunque no se graduó hasta 2 años después, esperé de su parte, como es natural, alguna consideración a mi edad, y no sentía el temor que otros le profesaban. Y al preguntarle qué le había parecido mi reseña favorable a su diccionario en mi periódico The Londoner, dijo: «Señor, no recuerdo haber leído nunca su periódico, ni me interesan las opiniones de la parte menos reflexiva de la humanidad». Sintiéndome algo más que ofendido ante tamaña grosería de alguien cuya celebridad me movía a solicitar su aprobación, le repliqué en iguales términos, y le dije que me sorprendía que una persona con sentido se atreviese a juzgar la capacidad intelectual de alguien cuyos escritos admitían no haber leído. «Verá, señor», replicó Johnson, «no necesito conocer los escritos de un hombre para evaluar la superficialidad de su juicio, cuando tan claramente la revela su ansiedad en mencionar sus propios escritos en la primera pregunta que me hace». Y, tras hacernos amigos de esta manera, conversamos sobre multitud de materias. Cuando, para coincidir con él, dije que desconfiaba de la autenticidad de los poemas de Ossian, el señor Johnson replicó: «Eso, señor, no dice mucho en favor de su sagacidad, porque si una cosa es de dominio público, no supone ningún descubrimiento que lo diga un crítico de Grub Street. Es como si me dice que tiene muchas sospechas de que Milton escribió El paraíso perdido». Después vi a Johnson multitud de veces, casi siempre en las reuniones del club literario que el doctor fundó al año siguiente junto con el señor Burke, orador parlamentario, el señor Beauclerk, caballero de calidad, el señor Lambton, hombre piadoso y capitán de la milicia, Sir J. Reynolds, pintor mundialmente famoso, el doctor Goldsmith, prosista y poeta, el doctor Nugent, suegro del señor Burke, Sir John Hawkins, el señor Anthony Chamier y yo. Nos reunimos una vez a la semana por lo general, a eso de las 7 de la tarde, en la Turk's Head de Gerrard Street, Soho, hasta que vendieron dicha taberna y la convirtieron en vivienda, por lo que trasladamos nuestras reuniones sucesivamente a la Prince de Saxville Street, a la Parlows y a la Tarchet House de James Street. En esas tertulias mantuvimos un aceptable grado de paz y amistad, que contrasta muy favorablemente con algunas disputas y desencuentros que observo en las actuales asociaciones de prensa amateur. Esa paz era tanto más notable cuanto que reinaba entre caballeros de opiniones opuestas. El Dr. Johnson y yo, al igual que otros muchos, éramos tories de pies a cabeza, mientras que el señor Burke era Whig. Estaba en contra de la guerra americana, y se habían editado muchos discursos suyos sobre el particular. El miembro menos compatible era uno de sus fundadores, Sir John Hawkins, quien desde entonces ha escrito muchas falsedades sobre nuestra sociedad. Sir John, miembro excéntrico, se negó a pagar una vez la parte que le correspondía de la cena porque en su casa no tenía costumbre de cenar. Más tarde ofendió al señor Burke de manera tan intolerable que decidimos todos manifestarle nuestra desaprobación. A raíz de ese incidente dejó de asistir a nuestras reuniones. Sin embargo, nunca rompió con el doctor, y fue su albacea, aunque el señor Boswell y otros tienen motivo para dudar de la sinceridad de su afecto. Otros que ingresaron más tarde en el club fueron el señor David Garrick, actor y antiguo amigo del Dr. Johnson,
los señores Zo y Josh. Wharton, el Dr. Adam Smith, el Dr. Percy, autor de las Relics, el señor Ed Gibbon, historiador, el Dr. Barney, músico, el señor Malone, crítico, y el señor Boswell. El señor Garrick, con dificultad, consiguió ser admitido, porque el doctor, a pesar de su gran amistad, estaba continuamente menospreciando el teatro y cuanto se relacionaba con él. Johnson, a decir verdad, tenía la peregrina costumbre de salir en defensa de Davy cuando los demás arremetían contra él, y de rebatirle cuando otros lo defendían. No tengo duda de que quería sinceramente al señor Garrick, porque nunca aludía a él como hacía con Foote, que era un auténtico zafio a pesar de su genio cómico. El señor Gibbon era otro miembro no demasiado apreciado, porque tenía una odiosa sonrisita burlona que ofendía incluso a los que más admirábamos sus trabajos históricos. Mi preferido era el señor Goldsmith, bajo de estatura, muy vanidoso en el vestir y de escasa brillantez en la conversación, porque me pasaba lo que a él. Era incapaz de brillar en el discurso. El señor Goldsmith estaba enormemente celoso del Dr. Johnson, aunque le quería y le respetaba. Recuerdo que una vez un extranjero alemán, creo, asistió a una de nuestras reuniones, y mientras hablaba Goldsmith, observó que el doctor se disponía a decir algo. Considerando inconscientemente a Goldsmith como un mero estorbo comparado con el gran hombre, el extranjero lo interrumpió de repente y se ganó su eterna animadversión gritándole: «Tst, el Dr. Johnson va a hablar». En cuanto a mí, se me toleraba en esas reuniones más por mi edad que por mi ingenio o mis conocimientos, ya que no llegaba ni por asomo a la altura del resto. Mi amistad con el célebre Monsieur Voltaire fue siempre causa de enojo para el doctor, que era profundamente ortodoxo, y solía decir del filósofo francés: «Vir est acerrimi ingeni et paucarum literarum». El señor Boswell, hombre un poco guasón al que conocía desde hacía algún tiempo, solía burlarse de mis modales torpes, así como de mi peluca y mi ropa. Una vez en que llegó algo cargado de vino, al que era aficionado, se esforzó en satirizarme mediante unos versos improvisados que escribió en el tablero de la mesa. Pero al faltarle las ayudas a las que normalmente acudía para sus composiciones, le salió un disparate gramatical. Le repliqué que no debía convertir en libelos el manantial de su poesía. En otra ocasión, Bossy, como solíamos llamarle, se quejó de mi rigor con los autores nobles en los artículos que escribía para la Monthly Review. Dijo que arrojaba a los aspirantes por las laderas del Parnaso. «Se equivoca, señor», le contesté. «Se caen solos cuando pierden pie porque no tienen fuerzas. Pero como quieren ocultar su debilidad, atribuyen su falta de éxito al primer crítico que habla de ellos». Me satisface recordar que el Dr. Johnson me apoyó en esa ocasión. Nadie ganaba al Dr. Johnson en corregir versos malos de los demás. Por cierto, se dice que en el libro de la pobre ciega señora Williams apenas hay 2 versos que no sean del doctor. Una vez Johnson me recitó uno de un criado del duque de Leeds. Le habían divertido tanto que se los había aprendido de memoria. Aluden a la boda del duque y se parecen tanto en calidad a la obra de otro asno poético más reciente que no me resisto a copiarlos. Cuando el duque de Leeds se case al fin, con una dama hermosa y distinguida, cuán feliz será la joven, sí, en compañía tan apetecida. Le pregunté al doctor si le encontraba numen a esta composición, y al contestarme que no, me divertí con el siguiente arreglo. Cuando el apuesto Leeds se haya al fin casado, la bella de alcurnia y virtuosa, qué contenta estará, qué orgullosa, con tan gran marido a su lado. Al enseñárselo al Dr. Johnson dijo: «Señor, ha arreglado la estrofa, pero no ha añadido gracia ni poesía a los versos». Me encantaría extenderme más en mis vivencias con el Dr. Johnson y su círculo de ingenios, pero soy viejo y me canso enseguida.
Me parece que divago sin demasiada lógica o continuidad cuando me esfuerzo en recordar cosas del pasado, y me temo que aporto muy pocos incidentes que otros no hayan comentado con anterioridad. Si mis actuales evocaciones son acogidas con favor, quizá escriba más anécdotas de una época de la que soy el único superviviente. Sé bastantes cosas de Sam Johnson y su club, porque continué siendo miembro mucho después de la muerte del Doctor, al que lloré sinceramente. Recuerdo cómo el general John Burgoyne, cuyas obras dramáticas y poéticas se publicaron póstumamente, fue expulsado por 3 votos, sin duda a causa de la derrota que sufrió durante la guerra americana en Saratoga. Pobre John. A su hijo le fue mejor, creo, y recibió el título de baronet. Pero estoy cansado. Soy viejo, muy viejo, y es mi hora de la siesta.